Gravy me indica si me escucha bien, si se visualiza la pantalla, por favor. Sí, profesora, perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a las personas estudiantes que tienen matriculado el curso de Ética para Administración de la Educación. Mi nombre es Marian Álvarez Hernández. Yo soy tutora a la Universidad Estatal a Distancia desde el 2020. Adicionalmente, trabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y coordino la carrera de Gestión de Turismo Sostenible y también la maestría en Desarrollo Económico Local. Para mí es un verdadero placer hoy compartir parte del conocimiento y las habilidades que queremos que adquieran durante el desarrollo de este curso. Mi experiencia prácticamente a nivel laboral ya supera los 20 años. Inicié a nivel de preescolar, primaria, secundaria y universidad, que es el espacio que me desempeño actualmente. En este momento se encuentra nada más don Gravin conectado. Don Gravin, si gusta presentarse para humanizar un poquitito este proceso. Tiene el micrófono cerrado, Gravin. Tiene el micrófono cerradito, no sé si me escucha. Verifique a ver. Ahora sí. Ahora sí. Adelante. Sí, ahora sí, Gravin, adelante. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gravin Aviles Ortiz. Es un honor compartir este curso. Creo que la parte de la virtualidad nos permite acercar y humanizar, como usted lo dijo muy bien, el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no es lo mismo solamente leer un texto. Cuando uno tiene la oportunidad de escuchar a una persona, aunque esté lejos, sobre todo esa oportunidad de escuchar a alguien que no es de mi contexto, porque es cuando alguien está fuera de mi contexto, como nos ha traído las lecturas a lo largo de estas semanas, esos contextos van cargados de actitudes, de normas, de una moral, de una ética diferente. Entonces, para mí ha sido enriquecedor poder, aunque sea en los foros de las distintas asignaturas, cuando uno lee a una persona y uno dice, mira, yo no había visto este punto de vista en mi contexto cañero, porque para laboralmente, como lo dijo usted, bueno, yo soy asesor regional de educación cívica, me corresponde asesorar la parte de educación primaria, secundaria en todas las modalidades, en los cantones de Avangares, Cañas y Tilarán. Entonces también a veces una buena práctica que uno escucha de una persona que está en Turrialba, que está en Limón, a uno lo enriquece como persona y como profesional. Entonces, para mí, estas lecturas han sido enriquecedoras. Volver a escuchar a Ávila Cortina, la parte del feminismo, ¿verdad? Esas posturas, sobre todo ahora, estamos previo, porque ya dentro de un año, precisamente dentro de un año, y un año se va volando. Dentro de un año vamos a estar en un contexto político en el cual nuevamente las posturas van a atacar las partes de la educación. Esperaríamos nuevas propuestas de trabajo de los partidos políticos que precisamente defiendan el derecho de la población más vulnerable de nuestro país. Entonces, para mí ha sido enriquecedor. Me han gustado las lecturas. Qué bueno. De verdad que sí, me han gustado porque también tuve la oportunidad de ser becado de la ESI en Barcelona. Entonces, hay actores que cuando uno se ve y uno ve a Adela Cortina, es un referente en el término de ética, de valores en la parte de la educación. Claro. Así que aquí estamos. No, súper bien. Entonces, lo que traigo hoy para desarrollar, siéntase en la libertad de participar, de colaborarme en ampliar, ¿verdad? Un poco la propuesta que les traigo hoy de tutoría. Yo tengo muy claro que la tutoría es un espacio más que todo para aclarar dudas, pero
tomando en cuenta, Graving, que usted ya tiene un conocimiento previo, que se ha acercado a los autores y a las escritoras que han hecho reflexión sobre la ética, no necesariamente todos los compañeros o compañeras que tienen matriculado el curso han tenido ese acercamiento. Entonces la presentación la monté sobre la base de ayudarles a acercarse a esos conceptos, interpretarlos, generar una comprensión no solamente teórica, sino práctica, que es un elemento importante, ¿verdad? La ética, si no tiene ese componente práctico, para mí pierde contenido. Entonces, el trabajo que les traigo hoy es producto de una síntesis de textos que algunos de ustedes revisaron, otros no, otros son aportes que yo les estoy brindando para que ustedes nutran esas evaluaciones que siguen. Bueno, hoy refiere a la primera tutoría y hago la aclaración que es la primera tutoría en estas alturas, porque tal y como ustedes se enteraron, y justamente cuando iniciaba el cuatrimestre, yo tuve el fallecimiento de mi señora madre, me apegué a la licencia y he tenido que retomar, ¿verdad? El ritmo, atender lo que quedó pendiente a partir de esa licencia. Y la licencia no es solamente esas 2 semanas, sino que previamente ya yo tenía un proceso de que había solicitado permisos para atender la condición de mi madre. Entonces, por eso hasta hoy se está ya materializando esta primera tutoría y si todo sale bien de hoy en 8 tendríamos ya la segunda que corresponde a las tutorías de este curso. Este curso tiene una modalidad de virtualidad muy alta, más que es a nivel de licenciatura. Voy a contextualizar elementos. Totalmente de acuerdo, profesora, y Gracias. comprensible, y la acompañamos. Gracias. Muchísimas gracias, Gravy. Un poco para contextualizar, ¿verdad? Y lo que está resaltado es para no perder el norte sobre la lógica que está diseñado esta asignatura, ¿verdad? El curso como tal busca, ¿verdad? Estudiar los principios éticos en la administración educativa, determinar esos elementos axiológicos en la institución educativa. Toda institución educativa para mí es un organismo vivo y como organismo vivo tiene una columna vertebral que cimenta el accionar de esa institución educativa. Muchas veces por primar las cuestiones administrativas, el trato con los estudiantes, el trato con otros profesionales en el área de educación, no le prestamos atención a esa dimensión axiológica, a esos valores que permean a la institución y por tanto nos permean a nosotros. Un abordaje importante es comprender estos principios éticos desde la dimensión de la función pública. La persona docente es un funcionario público y por lo tanto tiene que responder no solamente a su puesto, sino a las responsabilidades inherentes a su puesto. Y un elemento muy importante que viene focalizado esta licenciatura y que es un elemento diferenciador de la propuesta académica es desarrollar la capacidad de liderazgo. Entonces, en términos generales, el curso se fundamenta en principios éticos asociados a la administración educativa, haciendo una comprensión de la administración educativa, tratar de determinar esos elementos axiológicos que permean toda institución educativa, pensarme como un funcionario público y tras de eso desarrollar las capacidades de liderazgo. El objetivo general del curso es comprender los principios de la ética, con la capacidad de liderazgo, tal y como lo mencionaba hace un ratito, y en la generación de los elementos axiológicos. En las lecturas que ustedes ya han abordado, en cierta forma yo espero que ustedes vayan desarrollando la comprensión de que los valores no es algo que está escrito en piedra. Los valores no es algo que heredamos de manera automática y los ejecutamos. Los valores están vivos y conforme la sociedad va a ir evolucionando, los valores van a ir evolucionando con ella. Entonces, eso es un elemento que tenemos que considerar. El curso está construido en 5 unidades temáticas. La primera es Introducción a la Ética, que ya ustedes se acercaron a conceptos propios de la ética, de la filosofía, leyeron autores que reflexionan sobre la ética, sobre la moral, sobre las costumbres, sobre los valores. La unidad de ética y administración educativa es esta unidad que es el enlace, ¿verdad?, entre este componente filosófico, en esta rama de la filosofía que es la ética y cómo se amarra o cómo se amalgama con la administración de la educación, que lleva implícita una comprensión de la educación. Y ya propiamente en este momento ya se encuentran prácticamente en el abordaje, ¿verdad?, depende del ritmo que ustedes vayan, de las 3 últimas unidades que refiere a valores de la administración de la educación, a la ética en la dirección, el liderazgo y la gestión en el centro educativo. Entonces, en términos gráficos, ese es el curso al cual ustedes se han adscrito.
a pesar, como les dije, que tuvimos este inconveniente en el arranque, yo les monté la presentación a partir de la unidad 2 en adelante, un poco tomando en cuenta ya las revisiones de los trabajos que yo les hice a ustedes, y decidí hacerlo de esta manera porque hacia el final del curso ustedes tienen que presentar un artículo que pretende que el estudiante incorpore todo ese conocimiento. Entonces, como les dije, monté esta presentación pensando en poner, como se dice popularmente, un lenguaje en donde todos comprendamos lo mismo y a partir de ahí generar reflexión. La unidad 2, ustedes recordarán que trabajó lo que es la ética cívica, los derechos humanos, el enfoque de género que ahora Gravy mencionaba, la administración de la educación y en los contextos éticos, la ética en la formación técnica y la ética en la formación humanística. Y a partir de ahí, yo les traigo un abordaje para que ustedes complementen el trabajo que ya han realizado y que puedan ampliar un poquitito sus elementos para elaborar criterio. La ética cívica parte del principio del principio de los derechos humanos y el enfoque de género. Muy propio, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos se da desde el periodo de la Ilustración, siglo XVIII, pero esta primera declaración promueve otro conjunto de declaraciones. Entonces tenemos los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Y el enfoque de género, ustedes sabrán que es todo un abordaje que se da en la filosofía a partir del siglo XX. Y propiamente podríamos hablar de grandes mujeres como una Simone de Beauvoir, que empieza a establecer, ¿verdad?, toda la reflexión de la filosofía en torno al género, en torno al feminismo y en torno a las corrientes feministas. Dentro de este abordaje de la ética cívica, del enfoque de los derechos humanos y el enfoque de género, vamos a trabajar, o ustedes ya se han acercado a conceptos como la ética profesional, los derechos humanos y los valores cívicos. Entonces, con respecto a estos tres conceptos, vayámonos un poquitito atrás en historia, ¿verdad? Y quisiese que le prestáramos atención, permítame un segundito por acá. Aquí hay un error en la gráfica. Voy a desconectar un tirito. Un segundito. Es que se le quitó una animación, entonces ese es el error que me está. Un segundito. Listo. Muy bien. Vuelvo a compartir. ¿Todavía no está visible? Regálame un segundito, Baby, por favor. Ahora sí. Dame un segundito. Ya casi llega, es que desde Cartago a Cañas cuesta. Ahora sí. Ah, pero no se quedó en formato presentación. Dame un segundito, que ahí está como si estuvieses como. Dame un segundito acá. Vuelvo. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Está en blanco, pero dice Victoria Cancia de la cortina, pero la diapositiva está en blanco. Ahora sí. Como les mencionaba hace un ratito, ¿verdad? Los derechos humanos existen varias generaciones y cada uno de ellos va a cubrir derechos distintos. La primera generación tiene que ver con todos los derechos civiles, políticos y el derecho a la libertad. El segundo, a partir de 1948, en medio de o después de una guerra mundial,
Se habla de los derechos colectivos, los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos de la igualdad. Los de la tercera y cuarta generación que surgen después de los años 70 y los del siglo XXI tienen que ver con todo lo que tenga que ver con derecho a la información, derecho a la paz, la solidaridad, un ambiente seguro. Y los de cuarta generación refiere a todo lo que tenga que ver con el componente tecnológico y la seguridad de los datos. Entonces, en esta coyuntura de las 4 generaciones de los derechos humanos, Victoria Camps y Adela Cortina establecen que la ética cívica constituye un marco moral obligatorio de la ética profesional. Es decir, yo no puedo ejercer mi profesión sin tomar en cuenta que estos derechos se materialicen y que no queden solamente en cuanto a contenido, sino que adquieran forma y que adquieran vida. Definen la ética como un contenido de los derechos humanos que cubre todas las generaciones y que buscan a lo largo del desarrollo histórico establecer valores de carácter universal. En términos generales, cuando nosotros hablamos de una institución educativa dentro de este enfoque, tenemos que prestarle atención al ejercicio de la libertad, al ejercicio de la igualdad, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad. Si nosotros analizamos la coyuntura en la cual se encuentra la sociedad actual, cuando usted enciende el televisor o entra a una publicación, inmediatamente ponen en cuestión todos estos principios, todos estos derechos, ¿verdad? Vemos que cada vez más las personas tienen que restringir su libertad, no solamente libertad física, sino la libertad de movimiento de un espacio a otro por un asunto de seguridad. Vemos que la sociedad cada vez toma ciertos parámetros que lo que hacen en lugar de fortalecer la igualdad es minimizar la igualdad. Estamos en una sociedad altamente polarizada, ¿verdad? Con respecto a la perspectiva de hacia dónde vamos y qué es lo correcto. Hemos roto cualquier posibilidad de diálogo y solidaridad. Entonces, si eso lo vemos en términos macros sociales, imagínense cómo esto puede impactar en las instituciones educativas. Esta definición de la ética profesional a mí me resulta bastante interesante porque, digamos, cuando uno va y da la charla ante Colipro, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que llevar el curso de ética profesional y uno da la charla y ya uno se colegia y todo lo demás, a veces esa charla queda un poquito corta en cuanto al contenido y el valor que tiene la ética profesional. En la gráfica que se encuentra a la derecha del monitor, aquí hay una esquemita que me resulta bastante una síntesis bastante importante para poder construir una definición. Entonces, la ética profesional tiene que ver con un saber teórico y práctico, ¿verdad? Tal como ustedes lo trabajaron en la unidad 1, en donde se define qué es la ética, desde dónde viene, diferentes formas de entenderla. Y cuando habla de un componente práctico es que no solamente se queda en la teoría, sino que lo que trata de cambiar es la vida de la persona en la cual se está reflexionando, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de la ética profesional, estoy pensando en un ser humano que trasciende su humanidad y se transforma en un profesional. Como tal, tiene un fundamento social y ético de las profesiones. Hay una manera de comprender la profesión. Entonces, en este caso, pensemos y reflexionemos rápidamente en qué consiste ser docente, en qué consiste ser un administrador educativo, cuál es la esencia, cuál es la función, cuáles son esos principios teóricos y prácticos que fundamentan mi ejercicio profesional. Y otro elemento importante tiene que ver con el fundamento de estas profesiones. Una definición de ética profesional es una ética aplicada porque pretende incidir en la práctica de cómo se realiza la profesión. Es un conjunto de valores morales y cívicos y pretende la articulación entre los principios, criterios y valores de la ética cívica. Ética cívica tiene que ver con todo este componente de los derechos humanos y principios de igualdad y de libertad, entre otros. Continúo un poquitito más desarrollando estos conceptos. La ética profesional, según Ibarra 2012, señala que busca que las profesiones estén al servicio del bien común y con ello contribuyan a fortalecer la ética. Cuando nosotros hablamos de ética profesional, o por lo menos cuando yo lo menciono, la primera palabra que se me viene, aparte de la ética profesional, es la corrupción, ¿verdad? ¿Por qué asocio estas palabras tan dicotómicas? Porque justamente
hemos perdido la noción de que la profesión tiene que servir al otro y no servirme a mí, ¿verdad? Entonces creo que eso es un elemento importante a reflexionar. Los derechos humanos, ¿verdad? Que tienen que ver con toda esta dignidad humana, generar sistemas jurídicos que se adapten y que refuercen esta dignidad, esta igualdad. La ética cívica tiene que ver con la ética de los mínimos, ¿verdad? Que esos consensos básicos, esos principios que no son negociables y que no están en tela de duda, ¿verdad? Yo no puedo pensar cómo es posible que el presidente de la República minimice la libertad de prensa, ¿verdad? Dentro del enfoque de la ética cívica, eso sería un mínimo que no es negociable. El etos profesional, es decir, la razón de ser de la profesión tiene que ver con que cada profesión, conforme al desarrollo histórico en el cual nos encontramos, responde a una necesidad social y a una institución. ¿Esto qué quiere decir? Una profesión, dice Adela Cortina, si no responde a este bien común, si no sabemos para qué sirve y en qué beneficia a la sociedad, la profesión se va desvirtuando. Entonces, en este momento piensa en cualquier profesión que en algún momento de la historia fue súper relevante y que ahorita no lo es. ¿Por qué? Porque sencillamente ese sentido, ese servicio común ya se desvirtuó, ya no es necesario, fue asumido por otro tipo de profesional y entonces en estos procesos hasta la institución misma desaparece. ¿Qué hay detrás de esto? Señala esta parte voy a ampliarla porque me resulta bastante interesante acá. Señala Hortal en el 2011, muestra que las profesiones mediante su práctica profesional, a la vez que tienen la capacidad de contribuir al sustento y crecimiento de la sociedad, también pueden aportar para la preservación y el desarrollo de la vida humana, que asimismo es el propósito principal de la ética cívica. Entonces, cuando hablamos de la ética cívica, yo creo y estoy casi segura que ya ustedes están haciendo hilos de conexión con administración educativa. Entonces, claro, una institución educativa, por esencia, busca el crecimiento de la sociedad por medio de la atención de las personas estudiantes, busca el desarrollo de la vida humana, no solamente de los estudiantes, sino de cada una de las personas que son parte de la institución. Entonces, esto es un elemento importante. Acá, otro elemento importante tiene que ver con los bienes públicos, ¿verdad? Justamente la vida humana de esos mínimos no negociables y el colectivo social trasciende, ¿verdad? Esto es un elemento súper importante en términos de la comprensión de la ética cívica y que ustedes han venido trabajando. Otro elemento acá importante, y lo pongo así grandecito para que lo puedan ver bien, la formación en los valores de la ética cívica no es suficiente, puesto que es necesario que los futuros profesionales hagan suyos estos valores como hábitos y disposiciones para obrar bien en su práctica profesional y en el ámbito de la ciudadanía. Las virtudes públicas constituyen esa disposición permanente y estable para actuar en función del bien público y lograr realizar los derechos humanos alcanzados por la sociedad. Entonces, volvemos otra vez al mismo principio. La ética cívica no son valores escritos en piedra, no es un decálogo que yo me aprendo de memoria y repito, no se materializan en un mural, por decirlo de alguna manera, sino que sencillamente estos valores que hay detrás de la ética cívica tienen que ver con la interiorización de mi práctica, interiorizarme yo como profesional y que esos principios sean parte no solamente del nivel de la dimensión profesional, sino de la dimensión humana. Y es lo que se conocen como virtudes públicas. Entonces, esos son elementos que tal vez dentro de la sociedad se han olvidado y en cierta forma por eso vemos que muchas instituciones se han desvirtuado, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo sencillo, por ejemplo, de la persona que se dedica a la profesión de la medicina. La medicina busca el bien común, fortalecer la salud, ¿verdad? Y vemos que hay profesionales en el área de salud que ese principio lo han perdido, no lo asumen como parte de su ejercicio profesional y eso va desvirtuando la institucionalidad. Y hoy en día tenemos personas que cuestionan la esencia de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Por qué? Porque no hay esa interiorización, esos hábitos y esas disposiciones en donde mi práctica profesional yo la interiorizo con todos los valores que ella lleva implícito. Hasta aquí, Graving, ¿vamos bien? Perfectamente, profesora. Sí, es que son cosas que se viven en la vida cotidiana, entonces
Le doy un claro ejemplo cuando usted mencionó sobre la seguridad en los centros educativos. Nunca antes se había uno cuestionado la parte de la seguridad de un ser querido en un centro educativo y es muy lamentable. Bueno, yo propiamente desde la experiencia personal, siendo una persona que ha tenido 19 operaciones por paladar hendido, claro, uno dice, la seguridad social, la salud y la educación son dos pilares de la educación. Entonces, claro, como ciudadanos, esa parte moral, esa construcción cívica, es esencial que una sociedad tenga acceso a las personas más vulnerables. Salud y educación. Hay otros ámbitos, pero usted retrató dos ejemplos que me llegan al corazón, que al final y al cabo es lo que la ética busca, el camino a la felicidad a través del desarrollo de la plenitud. Exactamente, Grady. Muchísimas gracias por ese aporte. Hay un elemento importante, ¿verdad? Y este lo tomé de este artículo Ética y Administración Educativa, Retos y Desafíos en la Coyuntura Actual, y lo voy a ampliar para reflexionar sobre ello. Señalan, y ahora usted lo mencionó en cierta forma, Gravy, la motivación y legitimación son requisitos para el logro de las metas de cualquier organización. El administrador educativo tiene como tarea principal el logro de la motivación y el establecimiento de pautas claras, precisas y éticamente correctas en las organizaciones para el desarrollo del trabajo. La administración moderna propone la participación y el consenso en las distintas esferas de la organización como formas más legítimas de gestión. El principio de justicia, en tanto búsqueda del bien común, propone canales de participación en donde la persona se sienta reconocida y por ende que reconozca como legítimas ciertas prácticas o normas. Entonces, dentro de este componente de la ética cívica, en donde yo como profesional interiorizo los valores que esta profesión, tanto el educador como el administrador educativo llevan implícitas, yo tengo que sumarle, y eso lo van a ver en las lecturas, la motivación y legitimar los procesos que se dan dentro de la organización. Justamente estas palabras, ¿verdad? Que a veces cuesta a nivel institucional trabajarlas y que lleva tiempo establecer pautas claras y precisas. Eso es un elemento importante. En la nebulosa, y perdón por utilizar este término, en la cual se encuentra hoy el sistema educativo nacional público, lleva a procesos que van en contra de esta motivación y legitimación. En este momento, desde mi perspectiva, desde la valoración que he hecho de esta administración, me da la sensación que tanto el docente como el administrador se encuentran poco motivados dentro de su organización, desde la dimensión macro, hablando MEP, ¿verdad? Entonces, al no darse esta motivación, al no establecerse esas pautas claras, ¿cómo es posible que ya 2024 todavía nosotros no conozcamos esa famosa ruta de la educación, esa política que orienta, ¿verdad? Todas estas elementos precisos que yo tengo que gestionar dentro de una institución educativa. Entonces creo que estos son elementos importantes a reflexionar dentro de los elementos que trabaja esta unidad. Otro aspecto, y aquí se los voy a poner en grandecito, la gerencia de las organizaciones educativas se encuentra situada ante dos exigencias fundamentales. La primera se concentra en la transmisión de conocimientos que deben ser creados, recreados, mantenidos, acumulados y transmitidos de generación en generación. Y la segunda consiste en la transmisión, debe ser ética. Entonces, volvemos otra vez, ¿verdad? Nosotros como institución educativa, y administramos una institución educativa, tenemos que asegurarnos que las personas que están en esa institución reciban los conocimientos que necesitan para poder recrearlos y poder transformarlos, ¿verdad? Para que el conocimiento pueda avanzar. Y esto debe darse dentro del marco de una dimensión ética, ¿verdad? Ahora que Grevi mencionaba el asunto de la seguridad en la institución educativa, se me viene a la cabeza, creo que era Carmen Lira la que lo mencionaba. Carmen Lira decía que la educación o el espacio educativo es un espacio, tiene que ser un espacio seguro en donde las personas encuentren satisfacción a sus necesidades básicas.
y ella señalaba una de las necesidades básicas, por lo menos en la época en que ella escribió, era el asunto de la alimentación. Carmen Lira tiene que ver mucho con el desarrollo de todo lo que hoy conocemos como los comedores escolares. Entonces, si yo agarro ese comentario de Carmen Lira y lo elevo todavía más, hay una necesidad básica que es la seguridad. Entonces, si la institución educativa para mí no es un lugar seguro, y yo tengo que administrar ese lugar no seguro, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Esto me puede llevar a la desmotivación y delegitimación de las acciones que se puedan tomar. Creo que esos son elementos a considerar en esta unidad que venimos trabajando. Adicionalmente, quería también esta otra cita que me encontré que yo siento que les contribuye bastante en los análisis que ustedes están realizando. Señala que la educación es una permanente construcción y negociación en función de circunstancias específicas en la cual intervienen y se interrelacionan las subjetividades de todas las personas involucradas. Es así como la tarea de la gerencia educativa constituye un aporte valioso en el desarrollo de la conciencia crítica, transformadora, elemento fundamental para favorecer los cambios sociales y valorativos. En el escenario de que una persona le toque administrar una institución educativa en la coyuntura actual, en donde no hay recursos financieros, tenemos profesionales que nos llegan cada vez más con más debilidades en cuanto a su formación. Tenemos niños que llegan a la institución sin la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez, ¿verdad? Redefinamos qué es lo que estamos entendiendo por educación, qué es lo que estamos entendiendo por administración, y a la hora de redefinir esta educación y esta administración, la ética y sobre todo la ética cívica es un buen parámetro para tomar como fundamento, ante la ausencia de fundamentos de la parte institucional, para gestionar la institución educativa. Este último procedo a leer. Todo acto educativo encierra un comportamiento ético y toda educación es ética. El propósito fundamental de toda educación es preparar para el mundo de la vida y en él para el desarrollo del conocimiento, la belleza y el saber. La educación ética y moral se ocupa de formar y preparar sujetos morales capaces de construir y ejercer su condición de ser humano en el mundo. Entonces, a mí siempre me gusta definir de manera rápida el acto educativo como una acción política. Yo lo visualizo así. Y cuando yo utilizo el término política, va implícito esta dimensión ética de la educación, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy administrando una institución educativa, ¿verdad? Yo no solamente administro recursos financieros o talento humano, sino que también estoy administrando seres para formarlos para el mundo de la vida. Y eso tiene que ver mucho con la Ley General de Educación, ¿verdad? Formar para la vida, que esta lo declaró en 1957. Muy bien. Como para ir cerrando el abordaje de la unidad 2, algunas consideraciones sobre la ética profesional y la deontología. La ética profesional persigue la reflexión y el análisis del bien para constituir buenas acciones, en tanto que la deontología está más orientada hacia el deber de hacer lo bueno. Una manera fácil, y yo siempre se lo digo a los estudiantes, de establecer la distinción entre deontología y ética profesional. La deontología tiene que ver con la parte escrita, con la norma escrita, con ese compendio de mínimos no negociables a nivel profesional que están escritos en algún lado. La ética profesional trasciende ese código, esos escritos, y a partir de que yo recibo esas normas, yo las reflexiono, las analizo y las transformo en acciones. Entonces, esa es la distinción que a mí me gusta acercar a la persona estudiante. La ética profesional no es normativa, pero la deontología se caracteriza por sí serlo. Entonces, vuelvo otra vez, la deontología tiene que ver con toda esta parte escrita, con este código escrito que existe sobre lo que debe ser un profesional, y la ética profesional va más allá. La ética profesional propone la motivación de aplicar las condiciones apropiadas para una buena actuación. En cambio, la deontología sí exige
Entonces, la deontología, usted la cumple o no la cumple. La ética profesional va otra vez en el aspecto de reflexión, en el aspecto más sensitivo que tiene que ver con la motivación. La reflexión y el análisis de la conciencia individual es predominante en la ética profesional, en tanto que la deontología debe ser aprobado por un colectivo de profesionales. Entonces, otra particularidad o diferencia en la deontología es aprobación del colectivo profesional. La ética profesional tiene que ver con mi conciencia individual. Entonces, por lo que la deontología basa su perspectiva en la ética profesional. Acá les preparé como una síntesis de esto que acabo de mencionar. La ética profesional conlleva reflexión y el análisis del bien, no es normativa, se alimenta de la motivación y propone. La deontología, el deber, o sea, existe una obligatoriedad, el deber hacer lo bueno, está normada, está escrita y tiene un alto componente, un alto grado de exigencia. Entonces, ahí un poco también me gusta establecerles esa distinción porque regularmente son elementos que tienden a confundir o pensar que son sinónimos y no lo son. Ese es el abordaje con respecto a la unidad 2. No sé si hay algún comentario, Graving, algún aporte, si vamos bien claros, si continúo, usted me indica. Nada más un aporte. Yo creo que la deontología, claro, esos mínimos que usted dice son como sociedad deberíamos de tenerlos todos los miembros de la función pública, ¿verdad? No solamente la parte docente, que un docente que se le exija la construcción de materiales didácticos. Uno como asesor regional también esa parte de ese acompañamiento, porque hay una norma que me regula a mí mis funciones del servicio civil por el cual yo aposté para ganar para ese puesto. Cuando yo me someto a un puesto, yo debo primeramente leer lo que usted muy bien lo dijo, lo normado que está escrito. Y eso no es negociable, porque a partir de ahí comienza el gran enemigo que lo tenemos presente en todas las esferas, la corrupción. Desde el momento en que yo percibo un salario y no cumplo una de mis funciones normadas, aprobadas, y claro, la parte ética ya sería mía, que sería la parte de asimilar esa tarea, de responderle a un docente. Yo trabajo para todas las modalidades, como le digo. Claro, si un docente está a las 9 de la noche en su clase y saliendo de ahí me hace una consulta, yo debo de tener, o en ese momento le respondo al día siguiente vía correo electrónico para que le tenga la respuesta pertinente. Pero lo que usted manifiesta, nosotros lo tenemos claramente en la asignación de funciones. Y desgraciadamente sí, nos está llegando a nivel educativo personas en la parte que tienen el título de administración, pero ya lo vamos a ver en la tercera unidad, ¿verdad? Esos valores de liderazgo y una persona líder puede hacer cambios, pero eso lo vemos ahorita. Exactamente, exactamente. Bueno, la tercera unidad se la denominaron valores de la administración de la educación, tiene que ver con todas las nociones básicas de la axiología, valores asociados al humanismo y la educación, valores éticos desde la dimensión de la función pública y valores fundamentales de la gestión y ética de la administración de la educación. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la ética aplicada a la función pública? Tiene un eje central que es la idea de servicio, un poco lo que usted ahora señalaba, ¿verdad? Tener ese principio de servicio es el otro. Esta idea explica el contenido mismo de los planes de estudio de la ética para funcionarios públicos. Ética como ciencia de la actuación de los funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos, al compromiso por el bienestar general de la gente. Por lo tanto, la ética pública estudia las buenas y malas acciones de los entes que componen una sociedad, así como las instituciones que representan la misma. Es importante que la administración pública, en este caso, se apoye de la ética para evitar afectar al mínimo de los servicios requeridos bajo la responsabilidad. Entonces, la función pública tiene que ver con idea de servicio, ¿verdad? Y esta idea de servicio se sustenta o es la sombrilla que nos recibe a todos los funcionarios públicos. Y justamente
La ética pública estudia, valora, ve los fundamentos de las buenas o malas acciones, en cuanto estamos dentro de un entorno social y bajo esta categoría que es funcionario público, que no lo podemos perder de perspectiva. Que, bueno, varias personas del gobierno lo han perdido. Entonces, a manera de síntesis, ¿verdad? Tiene que ver con idea de servicio, con la dimensión de funcionarios públicos, con una ciencia de la actuación, es decir, hay una parte de reflexión y generación de teoría a partir de esta actuación del funcionario público y siempre va a tender a minimizar la afectación de las personas, ¿verdad? Entonces, esos son 4 componentes principales de la ética aplicada a la función pública. El administrador educativo, en virtud de su complejidad, de su objeto de estudio, que nada más y nada menos son las instituciones educativas, y de su trabajo, es aquel profesional que sintetiza el conocimiento. Y aquí voy despacito para que vean la complejidad de profesionales que somos. El conocimiento histórico, el conocimiento económico, el conocimiento sociológico y político, que es capaz de aplicar un conjunto de herramientas técnicas que le permitan planear, programar, ejecutar, evaluar y dirigir proyectos educativos, así como optimizar los recursos de dichos proyectos. Entonces, no es tan fácil como soplar y hacer botellas. Nunca he hecho una botella, pero no es tan fácil. Entonces, veamos acá un poco, Grave, en lo que usted señalaba, ¿verdad? Sí, hay administradores educativos que tienen el título, sí, efectivamente, pero uno se puede preguntar, ok, ¿tienen la capacidad de síntesis de todos estos componentes, de todos estos conocimientos? ¿Tienen realmente esas capacidades para planear, para programar, para ejecutar y para optimizar recursos? Ahí es donde el parámetro de medida cambia. Entonces, a manera de esquemas, yo trabajo mucho con esquemas para que la idea vaya quedando clara. El administrador o la persona que se dedica a la administración educativa tiene un conocimiento integral. ¿De qué? Del acto educativo, eso es un elemento importante. Desarrolla herramientas técnicas, optimiza recursos, ¿verdad? Entonces, por ahí para que lo tomemos en cuenta. Y esto está muy asociado con las evaluaciones que vienen seguidamente. Entonces, no sé, Greg, ¿usted siente que esto sí le está aportando? Estamos ampliando algunos elementos importantes de las lecturas que han trabajado o que van a Totalmente, trabajar. porque es nuestra realidad, ¿verdad? Como le digo, aquí lo rico también va a ser cuando personas aporten en el foro. Si hubieran dudas, Ahí vamos aclarando. ahí vamos a aclarando, pero totalmente esa parte del conocimiento integral de todas las esferas, de todas las disciplinas, es una persona líder, la persona líder que es que así una comunidad pequeña, pero si tiene un gran líder, ahí vamos a ir cambiando las realidades. Puede ser una zona muy rural, pero cuando una persona, cuando sienta que da todo por el todo por la comunidad, aunque su jefatura esté lejos, porque claro, ahí es cuando comenzamos a ver el profesionalismo, la entrega de ese conjunto de acto educativo para cambiar una realidad. Porque tenemos, sí, desgraciadamente, como tenemos docentes que se han comprometido por sus comunidades, en todas las esferas, en el quehacer histórico, en el económico, en el social, la parte de la antropología. También tenemos docentes que, como saben, que no se les observa un viernes a las 10 de la mañana. Pues, Ni la sombra se les ve. Sí. Entonces, es esa parte del quehacer, de la parte administrativa, un liderazgo, por mí, aunque y comienza a hacer pequeños cambios, van a hacer grandes cambios en la institución, porque esa persona, cuando crezca a lo largo de su vida económica, social, va a hacer cambios en la comunidad. Entonces, nuestras comunidades alejadas también son fundamentales que tengan personas líderes con esta visión de querer hacer un cambio y comenzamos a nivel pequeño. No podemos cambiar lo que ya está, lo que usted dice, el ataque a la prensa, el ataque
a la institucionalidad, claro, eso tendríamos que llevarlo hasta el momento de las urnas, pero podemos comenzar en este momento, mañana, con mi comunidad, con mi contexto. Exacto. Sí, y un elemento importante, ¿verdad?, de que el administrador o la persona que estudia administración educativa tiene este conocimiento integral que tiene que ver con la comprensión histórica de la educación, con la comprensión y la dimensión económica de la educación, que eso es un elemento importante. Hace unos meses atrás se discutía mucho sobre el FES, ¿verdad?, sobre el proceso de financiamiento de las universidades públicas, y vimos cómo se da un ataque a las universidades por la manera en cómo utilizan los recursos. Y muchas veces escuchamos en la Asamblea Legislativa diputados y también rectores diciendo, no, aquí no solamente estamos luchando por la educación superior, sino por la educación, ¿verdad? Y muchos de los argumentos que tanto diputados como rectores sostuvieron y tanto personas a favor y en contra del presupuesto para la educación, ahí podíamos ver en números gruesos, ¿verdad?, esta dimensión económica de la educación, pero detrás de eso había un elemento sociológico, ¿verdad? La educación pública, ¿hacia quién va dirigida? ¿Verdad? ¿Qué tipo de sociedad es la que estamos promoviendo con la educación pública? ¿Verdad? ¿Cuáles son las implicaciones públicas cuáles son las implicaciones políticas de que la educación pública se vea cada vez más atrincherada, con menos recursos? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué consecuencias va a traer a nivel histórico, a nivel sociológico? ¿Qué tipo de sociedad vamos a hacer? Entonces, en esta coyuntura, los retos que presenta una persona en la parte de administración educativa son grandes. No es la primera vez en la historia que ocurre, pero sí implica retos fuertes. También un elemento a reflexionar, ¿verdad? Según lo que señala el último censo, Costa Rica es una población que viene envejeciendo, ¿verdad? Ya casi no hay nacimientos, entonces también eso trae, ¿verdad?, reflexiones en el ámbito de la administración educativa, ¿verdad? Entonces ahí coloco como esos escenarios para que ustedes vayan reflexionando sobre estas complejidades. La cuarta unidad elabora o aborda elementos generales sobre el liderazgo, sobre los enfoques e implicaciones, liderazgo éticamente propositivo, basado en el factor humano, el secreto profesional y la gestión administrativa educativa y principios para la atención de problemas éticos en la gestión de la administración. Obviamente, como esto no es un curso tal cual, como les dije al principio, yo lo que traigo son como connotaciones, como insumos, ¿verdad? Para que ustedes tengan más elementos para construir y fundamentar sus evaluaciones. Esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué implica la ética en la dirección? Tiene que ver con la gestión de orientarse por intereses estrictamente económicos o a partir de valores, ¿verdad? Implica una reflexión en este sentido. Por eso coloqué la balanza. Y también tiene que ver con reflexionar sobre la gestión para el logro del bien común o gestión de competente a nivel moral, ¿verdad? Entonces siempre, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la ética en la dirección, ¿verdad? Vamos siempre que equilibrar ambos elementos. Yo consideraría que no hay que priorizar, pero sí hay que equilibrarlos dependiendo en la etapa o en el proceso que nos encontremos dentro de la institución educativa. Los administradores educativos son capaces de poner la racionalidad económica al servicio de la sociedad y de asumir trabajadores docentes y administrativos como seres humanos que, además de satisfacer sus necesidades económicas en actividad laboral, ponen en juego su inteligencia, su psique, su psicología y sus valores para la consecución de una meta común al contribuir al logro de un sistema de acción reproducible, o dicho de otro modo, cuya propia vida está comprometida en la consecución del bien común. Entonces, vean qué tarea más compleja, ¿verdad? Como lo dije hace un ratito, un administrador educativo no solamente administra recursos financieros, sino que administra personas, ¿verdad?
trabajadores docentes y administrativos y tiene que lograr que ellos, lo que yo digo, que se enganchen en un proyecto educativo, no solamente en cumplir con las lecciones que me nombraron, ¿verdad? O cumplir la jornada laboral, sino entender que en ese proceso de que la institución se está construyendo, yo me construyo con la institución, ¿verdad? Para mí la dimensión laboral, recuerdo hace mucho tiempo atrás que a uno le decían, del momento que usted cruza el portón de la institución, deje sus problemas en el portón. Yo no comparto esa perspectiva porque de ahí uno va y uno se coloca en el aula o se coloca en la parte administrativa de la institución, se coloca todo el cuerpo. Uno no puede dejar los sentimientos de lado, uno no puede dejar de lado las emociones, ¿verdad? Mucho menos los valores, que eso es un elemento importante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría con un administrador que considera súper valioso o le da mucha importancia a ciertos valores y estos entran en conflicto con los valores de la mayoría de sus trabajadores docentes, ¿verdad? ¿Cómo se lograría resolver ese proceso? O a la inversa, ¿verdad? Que los docentes no comparten los valores que pretende promover el administrador educativo, ¿verdad? Entonces, por ahí para que lo reflexionemos. Entonces, igual, sigo yo con las grafiquitas, ¿verdad? La dimensión ética tiene que ver con que el administrador, el elemento económico, tiene que estar siempre al servicio de la sociedad. El proceso de financiamiento de la educación pública no es, o como decían los medios, que todo va para el asunto salarial. No. El componente del financiamiento de la educación pública tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con recursos financieros para la alimentación, para componentes tecnológicos, tiene que ver, es multifactorial. Es importante también desde la dimensión ética el equilibrio entre las necesidades de las personas y el ambiente laboral, ¿verdad? Tiene que haber ese equilibrio. El equilibrio entre la inteligencia, la dimensión emocional o psicológica y los valores. Y también tiene que ver con el bien común, ¿verdad? Esa famosa meta, ¿verdad? Que queremos alcanzar como institución y que cada uno de sus componentes coincidan, es como el esquemita que yo puedo utilizar para gestionar mis propuestas laborales dentro de la institución. Me encontré esta gráfica que me resultó bastante interesante. Voy a terminar de mostrarles por acá. Esta grafiquita en la parte superior, voy a acercarla para que la vean con mayor claridad. Vean, hablan de una jerarquía para la gestión orientada en valores. Entonces habla de una primera dimensión que tiene que ver con el desarrollo epistemológico de la disciplina y tiene que ver, por ejemplo, según este esquema, con los convenios con instituciones de educación superior, generar investigación, generar foros de discusión a nivel regional, nacional e internacional. El desarrollo organizacional tiene que ver con la capacitación, con evaluación, con la retroalimentación permanentes, con construir espacios de desarrollo personal e institucional. Y este último, ¿verdad? Que estas unidades se centran mucho y el curso también, tiene que ver con la gestión de valores, que tiene que ver con la democratización real, con la comunicación efectiva, con la búsqueda de consensos, con la justicia y equidad y responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces, justamente cuando nosotros vemos este esquema, cada una de esas dimensiones se da en nuestro sistema educativo. Cada nivel, el nivel epistemológico, el nivel institucional y el nivel de gestión se materializan en la institución. Entonces es importante generar espacios de discusión, ¿verdad? En donde esa discusión lleve a la generación de conocimiento, no solamente discutir por discutir. Un segundito. Tiene que ver con la capacitación y generar consensos. Habermas decía que un elemento, un segundito, que si tienen problemas con la voz, un segundito.
Listo, creo que ya lo resolví. Permítanme un segundito otra vez. Aquí está otra vez la gráfica, ¿verdad? La importancia de la discusión, de la capacitación y los consensos. La discusión obviamente tiene que detonar en procesos de reflexión, de investigación, de poner en paréntesis lo que llamaban los griegos, ¿verdad? Capacitación implica prepararse, estar actualizado y en virtud de la dinámica de la discusión y la capacitación, lograr estos procesos de consenso nutren no solamente la gestión de la administración educativa, sino a las personas, ¿verdad? Creo que esos son elementos importantes a reflexionar. La quinta unidad trabaja lo que es el liderazgo en la gestión del centro educativo y plantea o busca por lo menos que ustedes reflexionen qué implica que un centro educativo sea un espacio ético, qué es el liderazgo ético dentro de una comunidad educativa y el liderazgo y su relación intrínseca con el uso responsable de los principios de autoridad y poder en la administración educativa. Una definición del liderazgo, esta me gusta mucho, ¿verdad? Implica un proceso dinámico. Tiene que ver con la promoción y el desarrollo de actividades administrativas y pedagógicas eficientes. A nivel de gestión requiere acciones estratégicas para el cumplimiento de los objetivos. Obviamente esto responde, ¿verdad?, mucho a la visión del liderazgo que promueve la licenciatura en administración educativa. El liderazgo académico tiene que ver con varias concepciones, pero que son importantes. Número uno, un poco con lo que ustedes ven acá resaltado, tiene que ver con una serie de tareas y funciones desempeñadas por personas que se encuentran en diferentes puestos directivos dentro de las instituciones educativas y tiene que ver también con describir las características y cualidades de las personas que son reconocidas por sus compañeros o inclusive por los estudiantes como líderes en su especialidad. Entonces, ¿verdad? Dentro de la dinámica institucional, un liderazgo académico, ¿verdad? Puede estar en ciertos puestos y tienen que presentar ciertas características o cualidades, no solamente que yo creo que las tenga, sino que los otros las reconocen como tales. Eso es un elemento importante que nosotros tenemos que promover dentro de nuestras instituciones. Justamente acá voy a agrandar esta grafiquita que me resultó bastante interesante. A la hora de promover el liderazgo o generar profesionales, ¿verdad? Generar docentes y administrativos líderes, incluso promover el liderazgo dentro de las personas estudiantes no es sencillo, pero sí genera varios procesos que esta gráfica lo esquematiza muchísimo. Mejora el clima organizacional, promueve el desarrollo estudiantil, promueve el desarrollo docente, genera procesos de comunicación y representación, genera operaciones, agiliza los procesos operativos de la institución educativa y promueven procesos de innovación. Entonces, claro, cuando ustedes ven que un liderazgo bien administrado genera estos procesos, en la medida de lo posible, obviamente estaremos respondiendo a aquel principio, ¿verdad?, del bienestar común, de funcionarios públicos que andamos buscando el bien común y minimizar todo aquello que pueda afectar el entorno. Igual esta presentación yo se las voy a compartir vía correo electrónico para que si ustedes lo tienen a bien puedan hacer uso de algunas referencias o ejemplos que están por acá. Esta grafiquita también, ¿verdad? Me resultó bastante interesante y es producto de una investigación que se hizo en el informe del Estado de la Educación. Vean qué interesante. Elementos contemplados en el perfil de puesto de la persona directora de Costa Rica comparados con las dimensiones promovidas internacionalmente. Se contemplan, ¿verdad? Una persona que tiene el perfil del puesto de directora en Costa Rica. Cumplimiento de normas, vinculación con la comunidad y las familias, ahí vayamos reflexionando si esto realmente se da, coordinación con los diferentes programas del centro educativo y velar por una correcta ejecución, promover la evaluación y mejora de los programas para el logro de resultados,
asesoría y orientación al personal en aspectos curriculares y administrativos. Este último punto es súper complejo. No se contemplan. Planteamiento del director de una visión rectora de su centro educativo. Promoción de una cultura orientada a la mejora y a la colaboración. Cumplimiento de normas dirigido a facilitar un clima de seguridad y bienestar que favorezca el aprendizaje. Dimensión de desarrollarse y desarrollar a otros. ¿Qué les dice esta gráfica? Tal vez ahí, Graving. Hace un ratito que usted hablaba, ¿verdad? De que el puesto, de que el servicio civil, y esta gráfica, ¿qué insumo le da? Una profunda reflexión acerca del compromiso de a dónde queremos ir, porque hablamos, lo que yo decía, hablamos a nivel micro, porque cuando una persona tiene esa vinculación con la comunidad, es cuando la persona se logra el sentimiento de la empatía. Habla, las lecturas, por ejemplo, me encantó, por ejemplo, cuando a nivel general relata la importancia de que cada contexto en el desarrollo coyuntural van a desarrollar valores. Esa parte, no podemos, una misma comunidad a lo largo de los años, resumiendo a todos los autores que hemos leído hasta ahorita, nos dejan esa profunda reflexión. Un contexto no es el mismo en una familia puede tener 3 estudiantes y los 3 estudiantes, si son con diferentes edades, el centro educativo no es el mismo, pueden ser los mismos docentes, pero el desarrollo que han ido teniendo en las actitudes, en las normas y en las conductas no es el mismo. Entonces, cuando una persona directora comprenda la necesidad de fortalecer los vínculos con la comunidad, preparar a la población docente con técnicas, abordaje y acompañamiento. No solamente es fiscalizar, es que si no, claro, si una persona docente no tiene el conocimiento en una habilidad, se le debe dar acompañamiento para beneficiar a la población estudiantil y al final en la misma dirección, la persona directora se va a quitar un peso de encima porque va a ser una persona capacitada que pueda responder. Yo así lo veo. Como le digo, la mayoría de los autores nos relatan ese acompañamiento y esa visión que la persona directora necesita fomentar en la institución a nivel micro. Si no trabajamos los contextos pequeños, jamás vamos a ser capaces de transformar el pueblo entero. Necesitamos trabajar la parte micro con acompañamiento, con visitas técnicas y cuando se requiera el pedir ayuda, lo que usted dice, esa parte del disenso, la parte de consensos, la parte de la sistematización es esencial porque queremos trabajar esa parte de ética y de ontología. Exacto. De hecho, vea que lo que no contempla tiene más relación con la definición del liderazgo, ¿verdad? Esa visión rectora, esos puntos de mejora y colaboración, generar climas de seguridad y bienestar que tienen que ver con reconocer al otro como persona y tener la capacidad de desarrollarme y desarrollar a los otros, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo el perfil de puesto sí tiene varios elementos, pero está dejando de lado la dimensión del liderazgo, ¿verdad? En la caracterización del liderazgo, como lo venimos abordando dentro del curso. ¿Qué implica tener una visión de un centro educativo y la concreta en un proyecto viable, verdad? Esa visión rectora es lo que permite, una visión rectora es como conocer cada una de los procesos y de las dimensiones de materialización dentro de la institución y esto me permite ver hacia dónde tiene que transformarse el proyecto educativo en el cual yo estoy liderando, ¿verdad? Una institución educativa no solamente es administrar cosas, sino que es generar que esa institución se transforme en un proyecto educativo, que yo creo que es algo que se ha perdido muchísimo en términos generales.
involucrar a la comunidad escolar, a las familias, al profesorado, a representantes municipales en el desarrollo del proyecto educativo del centro. Eso definitivamente hace que una institución educativa crezca y, como digo, que se transforme en una institución a un proyecto educativo. Motivar y animar al equipo docente y transmitir a las familias la ilusión, ¿verdad? Eso es algo que se ha perdido. Y la sinergia de ambos colectivos, ¿verdad? Que exista esa interacción entre la institución educativa, la organización educativa y la comunidad, y despertar una gran confianza en el profesorado. Eso es otro elemento que se ha perdido, ¿verdad? Por los años, y tiene que ver con los componentes que mencionábamos a principio de esta tutoría, ¿verdad? No hay una interiorización de la profesión. Veo la cuestión docente como un asunto meramente laboral y no como una profesión. ¿Dónde está la diferencia entre lo laboral y la profesión? Una profesión es cuando yo interiorizo los valores, cuando yo sé que lo que yo ejerzo da un bienestar a la comunidad y a la sociedad. Eso se ha perdido y vemos el asunto docente nada más como un trámite en donde yo genero un conjunto de acciones y recibo un salario por ello. Y eso es una visión muy pobre del ejercicio docente. Y conseguir sacar lo mejor de cada profesor. Un administrador que logra retar al docente para que sea mejor, esas prácticas definitivamente van a nutrir a la institución, al docente y al administrador. ¿Por qué? Porque le dan sentido a su ejercicio profesional. ¿Por qué es importante un líder? Por estos 5 elementos y con lo que ustedes ven resaltados en amarillo. El líder educativo eficiente es proactivo a la hora de resolver problemas y conflictos inherentes a sus responsabilidades. Mantiene constante promoción de los valores de la institución para el fomento de un ambiente sano, justo y favorable. Involucra a todos los actores de la comunidad educativa en pleno como parte de la cultura organizacional de la institución en ejecución de acciones y aptitudes siempre orientadas a la calidad. Mantiene un foco de búsqueda de innovaciones y actualización académica constante, y el líder educativo reproduce sociedades sanas y productivas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos permite ser proactivos, promover valores, involucrar a los actores, generar acciones siempre orientadas por la calidad, generar innovación, generar actualización y promover una sociedad cada vez más sana y productiva, que en este momento todavía no caemos en estos calificativos, pero espero que progresivamente vayamos hacia eso. Esto es parte de la bibliografía que utilicé para poderles montar esta presentación y poderles colaborar un poco en el desarrollo de las evaluaciones. Voy a dejar de compartir, si ya dejé de compartir, y no sé, Gravin, si hay alguna duda en específico con respecto a las evaluaciones que vienen. Igual, yo en 8 volvemos a tener otra tutoría con la finalidad de colaborarles en algunas dudas que tengan. Usted me indica, Gray, si le dejaron alguna otra tarea. De momento, voy a leer porque se liberen las lecturas, voy a leerlas y a partir de la lectura es que voy a... me preocupa el artículo arbitrado, ¿verdad? Digamos, porque siempre es importante construir ese artículo. Claro, al no tener datos cuantificados, uno está acostumbrado a la parte de investigación, entonces, sí. Claro, al dar una mera opinión, necesito aterrizarlo con las ideas de los autores, que son bastantes y tienen posiciones, aunque van en una misma línea, sí tienen elementos que los caracterizan. Entonces, yo estoy preparando para la próxima semana, bueno, para la próxima tutoría, les voy a dar como una estructura medular, cómo construir un argumento. Entonces yo creo que eso les va a ayudar mucho como a filtrar un poco la información, construir un argumento para poder fundamentar el artículo, ¿verdad? Ahí, que eso es lo que regularmente les hace más ruido. Entonces ahí yo les voy a dar algunos parámetros, algunas técnicas, ¿verdad? Que uno utiliza para que ustedes puedan generar, porque sí, siempre que doy este curso, el artículo es lo que más ruido les hace, ¿verdad? Pero tienen las capacidades suficientes para hacerlo, eso no me cabe la menor duda. Lo que necesitan son ciertos tips, ¿verdad? Que yo con mucho gusto se los voy a aportar. Bueno, entonces la próxima semana lo vemos. Lo que queda es leer, lo que queda es... Exacto. Ahí, Graving, el toque, como se dice popularmente, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Es a lo que vamos trabajando, trate de casarse con alguna postura o alguna teoría
trate de si usted va a analizar algo, decir, ok, lo voy a hacer desde esta corriente, desde esta perspectiva de liderazgo o de esta noción de ética, no sé. Y a partir de ahí usted empieza a desarrollar el artículo, ¿verdad? Porque entonces usted ya empieza a filtrar la información porque es mucho. Entonces Es hay que mucha mejor. información. Exacto, entonces la estrategia es de lo que viene revisando, ve a ver qué es lo que usted más le apasiona, con lo que más usted comulga, por decirlo de alguna manera, agarra esa teoría o esa postura de ese autor y sobre ese autor o esa postura usted va a analizar cosas. Entonces esa es la estrategia como para construir el artículo para que no se pierdan en ese mar de información. Claro, entonces lo vemos la próxima semana y muy Claro, agradecido de verdad porque bueno, ¿qué le con digo? mucho Estos gusto. espacios son interesantes. La próxima queda Claro, igual para las 6 de la tarde. para las 6, un toquecito más tardecita, eso sí. Bueno, vamos a ver, tal vez el problema son las personas que, no sé cuántos son los matriculados aquí en este curso, pero bueno, Sí, esperemos a sí. ver si se pueden conectar. Igual, cualquier cosa ahí queda grabadita y lo que yo pueda ir atendiendo vía el foro, ahí estoy a la orden. Gracias, profesora. Feliz Bueno, tarde desde Cañas. igual acá desde Cartago, un abrazo a la distancia. Chao.